Bien, ¿cómo entender pues esta, yo diría, incluso ofensiva de actores políticos, de medios en Estados Unidos en este caso, y cómo repercute esto en México? Sí, bueno, los halcones de guerra están sueltos en Estados Unidos. El Wall Street Journal con su editorial diciendo que si México no hace nada, una intervención militar de Estados Unidos no estaría fuera de la jugada, que es terrible. Las declaraciones del senador del Comité de Servicios Armados de Arkansas, Tom Cotton, también en ese sentido, criticando la estrategia del gobierno mexicano. Hay que decirlo que la guerra contra las drogas global, que ha causado millones de muertes en el sureste asiático, en la América Latina y demás, es una imposición del gobierno de Estados Unidos completamente, desde principios del siglo pasado. Y esa guerra insensata, esa guerra que Donald Trump hoy dice, estamos listos para intervenir cuando quiera el gobierno de México en contra de los cárteles, a mí sí me gustó la reacción del presidente de México diciendo no, nos pueden ayudar con inteligencia, siempre y cuando no sea como la inteligencia fallida del operativo Rápido y Furioso, que no sabemos ni siquiera cuándo empezó, porque el Poder Ejecutivo en Estados Unidos puede reservarse del sexenio esa información. 2006, 2012 dicen algunos, 2009, 2012 dicen otros, un operativo en donde se metieron armas, más de 2.500 armas a territorio nacional por parte de una agencia gubernamental de Estados Unidos, supuestamente para rastrearle, que acabó matando incluso agentes de Estados Unidos aquí en México. Le sube tensión, por supuesto, a la relación bilateral, deja en suspenso el tema de la ratificación del tratado. ¿Le pega la de libre ratificación comercio? del tratado? Sí, porque algunos republicanos ya están diciendo que van a ver qué pasa con la estrategia de seguridad. Están exigiéndole al gobierno del presidente López Obrador que explique cuál es la estrategia y que mientras no tengan ellos claridad, no va a pasar nada con el tema del tratado. ¿Los tweets del presidente Trump les das alguna validez o es uno más de estos exabruptos que tiene? Más para jugando para las gradas. Déjame ver qué tuiteó ahorita, porque puede cambiar de un segundo a otro, ¿no? Ya lo conocemos. Pero siempre le habla a su base social, ¿no? Sí, a ver, Trump tiene y necesita un distractor, y este puede ser un distractor fundamental para el tema del impeachment, del juicio político que él está a punto de enfrentar en Estados Unidos. Este es el perfecto chivo expiatorio, la perfecta piñata nuevamente es México. En Estados Unidos el presidente, este tuit es raro porque por un lado dice el gran presidente de México 2 veces y por el otro dice ofrecemos las armas, ¿no? La zanahoria y el garrote, como siempre en Estados Unidos. Es un gran distractor que creo que si en el tema del impeachment, del juicio político se le complica, podría crecer en Estados Unidos. Los medios en Estados Unidos están ahorita poniendo el tema, todas las cadenas Fox, CNN y demás están hablando volcadas de la masacre. sobre el tema, volcados. Digo, podemos hablar incluso de la frontera, ¿no? Los medios en la frontera con estas grandes portadas de la masacre y demás. Tema que, por supuesto, desde 2006 en adelante, el crimen ha dominado la cobertura mediática de Estados Unidos. 87% de las notas del New York Times en 2010 tuvieron que ver con el tema del crimen, de acuerdo con el Pew Research Center y Roberto Newell, que hizo un estudio muy serio de ese sentido, ¿no? Ahora, vamos contigo, Leo. La dimensión internacional. Bueno, Estados Unidos en concreto. Sí, Estados Unidos en particular, creo, ¿no? Sí. Y creo que aquí sí yo metería a Culiacán, porque creo que Culiacán y Sonora pues sí cambia la cobertura periodística en Estados Unidos. México se hace una vez más tema en ese país y bueno, pues ese país también es muy sofisticado, no es nada más los halcones que quieren este tipo de reacciones. Hay mucho en juego, me parece. Primero, los tuits del presidente Trump. Yo sí creo, Leopoldo, que él juega electoralmente con eso, le habla a su base social, es lo que quiere escuchar. No es que realmente esté pensando en mandar al ejército americano, ¿no? Si los acabas de sacar de Siria, hombre, ¿no? Con esta estrategia aislacionista, ya parece que nos va a mandar a los Marines. No es un aislacionista en ese sentido, ya parece que los va a mandar a México. Está jugando para su grada, ¿no? En ese sentido. Y por cierto, pues habría que informarle que 25,000 elementos de la Guardia Nacional Mexicana, que no está pudiendo resolver el tema de la seguridad en México, no lo está pudiendo resolver porque están dedicados a detener a los centroamericanos que están tratando de pasar hacia Estados Unidos. Policía militar, ¿eh? Bueno, no eran los mismos. O policía militar. No, es que sí es muy diferente. Bueno, pero lo que te quiero decir es, estamos dedicando recursos muy escasos en México para hacerle la labor sucia a Donald Trump de que no llegue. Pero sí lo sabe Trump, sí lo ha tuiteado. Gracias al gobierno de México por los 27,000 efectivos, Sí, es lo que dijo. O sea, Pero claro bueno, que lo entonces, a ver, sabe. eso es por el lado del gobierno. Sí. Por el lado de los congresistas, sobre todo los más
conservadores, republicanos, algunos con vínculos mormones, Mitt Romney, etcétera. ¿Con alguna consecuencia política para México? Por el lado, por ejemplo, del TLC o otra incluso. No del TLC, pero sí te diría que lo que es muy interesante es ver la retórica de esos congresistas. También está Ben Sasse, que es miembro del muy poderoso Comité de Inteligencia, diciendo es que México se está convirtiendo en un Estado fallido. Regresa este tema del posible Estado fallido. No, bueno, pero ahora con Culiacán y con lo de Sonora creo que es más evidente. Y ahí el tema es la reacción del gobierno mexicano, ¿no? Que inmediatamente, ahí sí, López Obrador le pueden decir que es muy empecinado y terco en muchas cosas, pero cuando se trata de Estados Unidos sí reacciona, y vamos a ver cuál es la reacción del gobierno mexicano. Por ejemplo, yo creo que sí van a aceptar, y espero que lo hagan, que venga el FBI a ayudar en la investigación y se sepa qué pasó con los Levarón. Que por cierto, y con esto termino, qué terrible que se tenga que investigar un caso en México porque los víctimas son ciudadanos estadounidenses. También mexicanos, por cierto, pero son estadounidenses, ¿no? René. Yo sí creo que modifica los términos de la relación, agrava los términos de la relación México-Estados Unidos, y jugar a esta idea de la reciprocidad en una relación asimétrica puede terminar lastimando la propia soberanía. Ahora, al parecer, ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero con eso? La reciprocidad. Es decir, nosotros estábamos hablando de un acto de terror, de odio, cuando la masacre de mexicanos en el centro comercial de Estados Unidos, de Texas. Y pedimos estar involucrados en la investigación. Y por consecuencia, la recíproca es: yo me voy a involucrar en lo que le ocurre a mis nacionales en tu territorio. Entonces, eso es delicado. Si vemos de Culiacán al día de hoy qué ha pasado, con Culiacán había dudas sobre la estabilidad de México. Ahora hay la disposición a intervenir, sea un pronunciamiento político o policíaco. Pero el absurdo de esto es que al parecer hay clases y nacionalidades entre los muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Van desde el 2006 a la fecha, digo la cifra redonda, 275,000 homicidios, personas muertas, 40,000 desaparecidos. Sobre todo producto de la exportación de armas de Estados Unidos a México, clandestina o legal, pero el hecho es que el instrumento viene de allá. Ahora estos muertos sí preocupan. Los otros no, son del diario, y yo pongo el consumo. Pero no es un poco, hablando de reciprocidad, lo mismo. ¿Cuántos crímenes de odio hay en Estados Unidos? Gente que llega y masacra en las escuelas, en centros comerciales, y el que nos preocupó a nosotros es el de los mexicanos. Por eso es lo que yo digo. Si vamos a entrar en este juego de que yo reclamo atender a mis nacionales e intervenir en sus investigaciones, nos pueden aplicar la recíproca. Y en ese sentido sí veo que se está agravando y tensando la relación México-Estados Unidos. Sergio, y si puedes entrar también al tema de la prensa y sobre todo de ese editorial del Wall Street Journal, claro, que sí sorprende. Periódico para el que yo escribí muchos años. Sí. A ver, hay pero una Murdoch no era el dueño todavía. No, eso fue antes de que Murdoch fuera el dueño. Sí. Aquí hay un punto importante. La matanza de los Levarón, como lo de Culiacán, cambiaron la cobertura de los principales medios hacia México. Pasaron de las páginas internacionales a la primera plana. Ya no había pasado esto en mucho tiempo. La cobertura de la muerte de los Levarón y lo de Culiacán estuvo en primera plana del Wall Street Journal, estuvo en primera plana del New York Times y de muchas otras publicaciones. Pero el tema se convirtió en tema nacional. Ya no es un tema internacional. Y por eso la respuesta de Donald Trump. Donald Trump no dijo voy a mandar las tropas, le voy a pedir al gran presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador, que nos pida, porque en ese momento vamos y matamos a los monstruos. Fundamentalmente eso fue lo que dijo. Pero ya es un tema nacional. El editorial del Wall Street Journal, porque era el editorial principal del Wall Street Journal sobre la cartelización, así fue el término que utilizaron. De México. De México. Ese es un tema también que ya están asumiendo como un tema nacional. Vienen elecciones en Estados Unidos. México se va a convertir nuevamente en un tema nacional de los Estados Unidos. Y no es que nos vayan a mandar tropas. Lo que va a pasar es que se va a tomar la violencia de México como parte de la agenda nacional en una campaña que va a ser muy difícil entre Donald Trump y los candidatos del Partido Demócrata. Nosotros lo provocamos efectivamente también porque nosotros convertimos en tema nacional la matanza de El Paso, cosa que no hicimos con las matanzas de Las Vegas o no lo hemos hecho con ningún otro caso, las de California, por ejemplo. Me preocupa el hecho de que el momento en que nos convirtamos en parte de la agenda nacional de los Estados Unidos, Trump va a utilizarnos otra vez, lo decía Genaro, pero porque hemos sido, de hecho, el instrumento más eficaz para lograr la elección de Trump. Lo fuimos en el pasado. Lo fuimos con el tema del muro, lo vamos a hacer otra vez con el tema de la violencia. Y el problema es que simple y sencillamente no estamos resolviendo el problema de la violencia. Déjame que regrese al tema del Wall Street Journal. Sí. Y no lo tengo aquí desafortunadamente, pero ¿cómo entender esas últimas líneas de ese editorial? ¿A qué está llamando el Wall Street Journal? El Wall Street Journal es un periódico con una ideología completamente distinta a otros periódicos de Estados Unidos. Es un periódico muy conservador. Es un periódico más curioso. Las páginas editoriales tienen una ideología y el resto del periódico tiene otra ideología. Yo creo que este es un lanzamiento político también. Al propio Wall Street Journal le ha costado defender muchas de las posiciones de Donald Trump y aquí es un tema en el que finalmente nosotros nos estamos poniendo estamos permitiendo que ellos puedan traer el tema de la seguridad, que es uno de los temas más importantes para el Wall Street Journal en Estados Unidos, pero a nivel internacional también. Por supuesto que no hay una amenaza, no nos van a mandar al ejército y más bien Donald Trump siempre ha tenido una buena relación con Andrés Manuel López Obrador, que no se nos olvide, como dijo en alguna ocasión, es que me llevo muy bien, me cae muy bien Andrés Manuel, por eso habla también de él, y en cambio no soportaba al capitalista de Enrique Peña Nieto. Raimundo. Arrancar por lo del Wall Street Journal. Sí es cierto, la página editorial siempre ha sido mucho más conservadora que el resto del periódico, pero aquí tiene mucha razón Sergio, le permite al Wall Street Journal, que ha tenido que ser crítico en los últimos meses sobre muchas políticas del presidente Donald Trump, le permite juntarse con él y alinearse en algo y un poco tener un poco de aire. Pero también no podemos olvidar qué intereses económicos y políticos representa el Wall Street Journal. Entonces también cómo operan de alguna manera o cómo operan los editores de las páginas editoriales, pues también a través de muchos contactos y a través de lo que están escuchando, de lo que es la comunidad financiera en Nueva York. Ahora, no nos espantemos, esto es cíclico. Este tipo de afirmaciones en los medios extranjeros, particularmente en los norteamericanos, ya los hemos vivido, e incluso hemos vivido peores momentos. El Estado fallido, sí es cierto que cada rato lo mencionan, pero en el 2005 fue el Pentágono el que elaboró un documento donde decía México es potencialmente un Estado fallido. Pero me voy para atrás porque durante los 36 años del neoliberalismo realmente hubo otro tipo de entendimiento, salvo en 2005, esta parte de los Zetas metiéndose por la carretera panamericana, donde ya estaban afectados, dentro de Estados Unidos, donde afectaban intereses. Pero esta situación, esta crítica tan fuerte en los medios de Estados Unidos, en la utilización de ciertos verbos y de calificativos que no lo habíamos visto en otros momentos, me remonta al gobierno de Ronald Reagan, que era muy similar, particularmente con un personaje inefable, Constantín Mengues, que de la academia escribió un ensayo que era México, el próximo Irán, y de ahí se lo jala Bill Casey a la CIA, lo hace hacer reportes terriblemente incendiarios contra México, que incluso un ex jefe de la CIA en México, cuando le pidieron hacer lo mismo, renunció, y de ahí se va al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para seguir haciendo lo mismo.
Claro, ¿qué sucedió? Que se empató aquella ideología de halcones con el asesinato de Enrique Camarena Salazar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esta misma ideología que está ahí latente se empata con Culiacán. Pero Culiacán, que le dio la noticia principal, como nunca había visto yo en la prensa de Estados Unidos, sobre lo que se dio, y lo de hoy. Hoy en la prensa de Estados Unidos, lo de Sonora es noticia de primera plana, no es la principal. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A Donald Trump le quedó perfecto este caso. Ayer en la mañana el Washington Post y ABC News sacaron una encuesta en donde él iba atrás de los demócratas en la campaña presidencial. Entonces, por supuesto, sacaron un tuit de esa naturaleza, dice Leo, a su electorado, tan preciso en el electorado que habla de Utah. Sí, claro. O sea, no lo dice en general, sino se refiere a Utah, un estado profundamente republicano históricamente, que además... No tendría ningún cambio Utah, tiene 3 votos del colegio electoral, no nada. Sí. A ver, no estamos hablando de Utah como un estado con un colegio electoral, no sé si tiene 12 o tiene 8, no lo sé. Está hablando al electorado, pero cuando digo Utah, porque le pone nombre y apellido. O sea, la gran diferencia es que las víctimas no son números. Las víctimas que estamos viendo son ciudadanos de Estados Unidos. Y a ver la nota. Y la fotografía. Denis, y para beneficio de los que nos están viendo, ya encontré aquí el editorial. Al final, esencialmente, lo que dice es que si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendría que hacer más para proteger a los estadounidenses en ambos países. Y al mero final dice que una operación militar de Estados Unidos no puede descartarse. Pues mira, a mí sí me parece que el lenguaje de Trump y el lenguaje del Wall Street Journal son inquietantes, hay que decirlo así. Yo veo a un gobierno de los Estados Unidos que ha tratado de intervenir en el gobierno mexicano o en los temas mexicanos. Creo que el primero fue claramente el tema de la migración. México contestó de una manera extraordinaria en el sentido de hazte para allá, literalmente. ¿Por qué? Porque los datos y los números al final hicieron que no pudiera seguir siendo el tema que Trump quería manejar. Esa es la verdad. Trump hubiera querido seguir manejando el tema de la migración y pedirle el tercer país seguro y seguir. Pero el gobierno mexicano también ya anticipaba que se iba a venir sobre el tema de las drogas y de la violencia. Y la verdad hay que decirlo, la situación de inseguridad que vivimos en México nos vulnera como individuos, pero nos vulnera también como país. Y nos vulnera porque abre una puerta gigantesca a estas cosas. Si tú lees el texto del Wall Street Journal, la verdad es que tú vas diciendo, tiene razón, México tiene áreas enteras bajo control del crimen organizado. Es cierto, hemos tenido estados y seguimos teniendo estados de la República controlados por el crimen organizado, donde está penetrado hasta el gobernador del estado. Sigue ocurriendo. Eso se llama estado fallido. Entonces, claro que tienen una serie de razones. Y luego hay una pequeña autocrítica en el Wall Street Journal donde dicen, bueno, somos nosotros los que consumimos, estamos muy lejos de estigmatizar las drogas, en realidad ya se ha vuelto una cosa de estatus y casi de sofisticación consumirlas, nosotros somos el primer mercado y luego además nosotros somos los proveedores de armas. Entonces, y al final da este giro en donde uno se imagina, pues no sé, si van a llegar unos helicópteros en una operación para tratar de sustraer de territorio mexicano a los que mataron a los que perpetraron esta masacre. Lo que yo te quiero decir es, ha habido de parte del gobierno de Trump una actitud continua de utilizar temas que nos incumben a ambos países para tener una actitud de meterse en la relación con México, y nosotros con nuestras ineficiencias e incapacidades le hemos abierto la puerta en este caso con el tema de la inseguridad. A mí sí me parece un tema importante. Me impresionó el tuit de Trump, más me impresionó leer esa última frase del Wall Street Journal. Sí veo una vulneración posible a la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque me parece bien que el FBI ayude en esto, como ha ayudado en otras cosas, por cierto, pero aquí hay algo más. Aquí hay algo más y efectivamente le puede resultar pues pagador, digamos, en la campaña a Trump, pero muy en detrimento, porque no va a venir a resolver. Hoy veía una encuesta que decía que México debería aceptar la ayuda. No, hombre, si esto no es un sismo. Sí. O sea, no se trata, estamos hablando de otra cosa. ¿De verdad alguien imagina que Estados Unidos, y yo tengo imágenes de sus intervenciones en Irak, que Estados Unidos tiene un ejército que vendría a resolverlo? ¿Qué va a venir a resolver? Nada.
no vendría a resolver pero nada. sí vale la pena. Por favor. De lo que Pero muy cierra puntualmente, Raimundo, sí, muy puntualmente. Y mencionabas el periodo de Ronald Reagan. En ese periodo vino a Estados Unidos a secuestrar al doctor Álvarez Humberto Manchay. Álvarez Manchay, Así con es. el aval de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vino Está un operativo pensando de eso. Estados Así Unidos es, así sin es. aprobación de México a secuestrar a un ciudadano sí, mexicano sí, y llevárselo. involucrado en la presunta Sí, tortura sí, sí, sí. de un Entonces, ciudadano entonces estas estadounidense. amenazas deben de tomarse. Claro que se tienen que tomar en Desde serio. luego que Aquí, sí. nada más. Es que solo tengo 20 segundos. Sí, rapidísimo. No hay que olvidar que la guerra contra las drogas es un gran negocio para la industria bélica de Estados Unidos, que todos estos legisladores que están hablando ahorita en Estados Unidos, habría que rastrear si reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle, Sí reciben. Lindsey Graham y Claro, todos claro ellos, que cuánto reciben. reciben, y Todos eso reciben. nos están matando, y esas armas están No, matando. nada más recordar, en este contexto, octubre del año pasado, el Departamento de Justicia sacó las 5 organizaciones transnacionales Muy importante. que son una amenaza para Estados Unidos. Hezbollah, la Mara Salvatrucha, la MS-13, el Cártel del Golfo, pero el de Colombia, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando se habla de terrorismo, habrá que ver Ahora. qué va a pasar si los dos cárteles mexicanos los elevan a rango de terrorismo en Estados Unidos. A ver, pero tampoco nos pongamos dramáticos. Es un editorial de un periódico. Sí, Una cosa Pero es lo muy que diga influyente. Trump. El editorial de un periódico, a ver, es como si un periódico aquí en México hace un editorial que pide una política. Bueno, No, pues es que, eso es normal. son los tweets de Trump, son lo que pasó en el Congreso. No, Es la derecha de Estados Unidos. El Wall Street Journal no Y la responde a campaña. Trump. No, pero coinciden, ese es el tema. En esto interesante es que coinciden, porque después de que se han peleado por la política anticomercial de Trump, este es un punto de coincidencia. Bueno, que